Muy buenos días. Les doy la muy cordial bienvenida a la Casa América, a esta jornada sobre poblaciones indígenas americanas y el derecho indiano, que organiza el Instituto de Estudios Americanos del CEU y Proeduca. En primer lugar, quiero saludar a Consuelo Martínez Cicluna y Sepúlveda, directora del Instituto de Estudios Americanos del CEU, y a todos los profesores ponentes que nos acompañan esta mañana, así como al secretario general de este instituto, Eduardo Puig de la Bellacasa. A lo largo del día, académicos, intelectuales, comunicadores de Perú, México y España compartirán sus conocimientos y perspectivas sobre cómo se constituyó el llamado derecho indiano, cómo se comenzaron a reconocer los derechos de los pueblos indígenas en los territorios americanos bajo dominio español y cómo este marco normativo ha dejado una huella tan profunda en la configuración de los ordenamientos jurídicos de varios países de Iberoamérica y a lo largo de varios siglos. El seminario contará con dos paneles destacados. En el primero se abordará la justicia y el derecho indiano y en el segundo se explorarán los procesos y la definición del estatuto jurídico del indígena. Así, mediante distintas mesas redondas, se profundizará en cuestiones clave como la cultura jurídica indiana, el ordenamiento institucional y el universo normativo que acompañó la historia de los pueblos indígenas en el contexto del derecho indiano. Este es un tema que no solo forma parte de la historia, sino que sigue siendo esencial para comprender las dinámicas sociales y políticas y jurídicas actuales en nuestra región. Estoy convencido de que a través de estas discusiones podremos seguir avanzando hacia un mayor entendimiento de nuestra historia común, de nuestra herencia, de nuestro legado que compartimos y de los retos que aún enfrentan las poblaciones indígenas en nuestros días en las distintas repúblicas americanas. Casa de América, como institución comprometida con el fortalecimiento de los lazos entre España y América desde 1992 ya, y aquí también nos acompaña un antiguo director de esta casa, el embajador Garrigues, se siente especialmente privilegiada de poder acoger este evento en el que se van a tratar cuestiones tan relevantes para comprender nuestra realidad jurídica y social contemporánea. Son, yo creo, cada vez más importantes estos espacios de reflexión y análisis sobre un tema fundamental de nuestra historia común, tanto en España como en América Latina y el Caribe. Agradezco de nuevo la presencia de todos los ponentes, a todas las instituciones que hacen posible este encuentro y espero que disfruten mucho de esta jornada. Bienvenidos a Casa de América. Muy buenos días. Quiero agradecer al CEU y a CEFAS pues esta oportunidad que hemos tenido de colaborar con ellos desde Proeduca en la organización de este evento, que para nosotros tiene un especial interés también, primero por la dimensión internacional que tiene, dimensión internacional en español, y después también porque desde el principio he de decir que nos interesó esta colaboración porque abordaba un aspecto fundamental de lo que entendemos todos, me parece, como una cultura compartida. Hoy los temas que se van a desarrollar están centrados en el ámbito jurídico, pero bueno, sentido jurídico y en sentido amplio, diría, metido en un escenario cultural que comparte una visión antropológica que se fundamenta en un principio de igualdad que está arraigado, que está anclado en una religión común, en la religión católica. Me parece que este aspecto para nosotros tiene una importancia relevante, por eso nos parecía que la colaboración tenía interés y esperamos también que este sea el inicio de un camino de colaboraciones también en el que podamos ir abordando aspectos no solo de carácter jurídico, sino culturales más amplios, vinculados a la creación artística y literaria y otros aspectos y ambientes, digamos, de esa cultura compartida a la que me he referido. No quiero alargarme más, quiero dar las gracias a los organizadores porque lo han hecho muy bien y
Y nada más, buenos días y adelante. Buenos días a todos. En primer lugar, yo tengo que dar las gracias, por supuesto, a Casa de América, que nos acoge en este entorno admirable, en un trabajo de mucho estudio, como realiza Casa de América, porque no solamente son estas instalaciones estupendas, sino también el trabajo que se viene desarrollando por parte de Casa de América y que todos tenemos que agradecer de forma profunda. Quiero decir también que hemos llegado aquí porque estamos ante un trabajo en equipo, en el que llevamos prácticamente casi trabajando un año, ¿no? Entonces yo tengo que agradecer también, y no son palabras banales ni de, en fin, de cortesía, agradecer el trabajo que hemos desarrollado con Proeduca, ¿no? Creo que además yo soy profundamente defensora de lo que es el trabajo en equipo y que esto al final, si sale bien, es el resultado en el que todos hemos colaborado y todos hemos puesto. Creo que además este es el inicio, como decía Humphrey, no sé si lo decía él o lo decía el otro, en esa película estupenda, que ya no se hacen ese tipo de películas, pues este es el inicio de una buena colaboración y desde luego, de una buena amistad y del estudio, etcétera. Aquí nos van a acompañar a lo largo de esta jornada, nos van a acompañar profesores del continente hispano, del continente americano. Nos acompaña, está hoy aquí con nosotros desde este mismo inicio, José de la Puente, que es una de las figuras claves también, sí, José, no, es una de las figuras claves en el desarrollo también de este congreso. Nos ha ayudado a contactar, a traer profesores también mexicanos, peruanos. Está también Jorge Trasloseros, también desde el principio de esta jornada. Y yo tengo que decir que esto es poner en cuestión y también dar un paso al frente en la defensa de la hispanidad, ¿no? Creo que también es un momento bueno para que tomemos conciencia de que la hispanidad ha sido fundamental en el desarrollo no solamente de nuestra historia propia de España, sino también de esa historia compartida y común, donde la lengua, el español, es una pieza clave. Hay muchas otras piezas, lo ha dicho Julio Montero, y una de esas piezas es lógicamente la evangelización. Sin ellas no se entiende la obra de España en América. Y la otra, evidentemente, es el mestizaje. Yo misma soy el resultado de un cierto mestizaje hispano, del que me siento además profundamente orgullosa. Entonces creo que es el momento de trabajar, de que todos trabajemos, y empezamos así una jornada donde los protagonistas van a ser evidentemente los ponentes, porque la idea es una perspectiva no solamente jurídica, histórica, política, una perspectiva también de derecho internacional público, recordando ese precedente importantísimo que son las leyes de Indias y que es el Padre Vittoria, que explica lo que es la intervención por razones humanitarias, que explica y justifica el problema de la legitimidad de los títulos de España y que implica una nueva visión sobre lo que es el derecho internacional, que no lo crea Hugo Grocio, ese holandés, Hugo van der Grot, sino que lo crea precisamente el Padre Vittoria, y hay que decirlo así. Entonces vamos a hacer un trabajo de perspectiva multidisciplinar en el que desde diferentes puntos de vista vamos a acotar lo que fue el desarrollo de ese derecho indiano y lo que fue la protección a las poblaciones indígenas. Y evidentemente este es quizá el primer congreso que hemos, Julio querido, que hemos trabajado en común, pero no va a ser evidentemente lo último que vamos a hacer, ¿no? Porque hay que seguir avanzando en esa defensa de la hispanidad, que es lo que nos reúne sobre todo en este momento. Conocer nuestra historia, porque no hay que olvidarla y porque hay que sentirse profundamente orgullosos de lo que fue España y de lo que fue la monarquía hispánica. Y nada más, muchísimas gracias. Buenos días. Vamos a dar comienzo al primer panel. Tengo conmigo a Consuelo Martínez Cicluna y a Alejandro Rodríguez de la Peña. Este primer panel va a ser sobre los antecedentes del derecho indiano, un poco para ponernos en contexto de lo que vamos a hablar durante esta jornada y cómo fue un poco posible que la monarquía hispánica y los avances sociales, culturales y políticos dieran lugar a este acervo legislativo que fue el derecho indiano y que
que cambió para siempre la manera de ver a los nativos y de establecer unos principios que se consolidarían posteriormente pues, en el derecho de gentes y ya más tarde en el derecho internacional. Pero yo no me voy a demorar, sino que voy a pasar directamente a presentar tanto a Consuelo como a Alejandro y a dar paso a esta primera panel. Consuelo Martínez Cicluna es directora del Instituto de Estudios Americanos, CEUCEFAS, y directora de la Cátedra Casa de Austria del Instituto CEU de Estudios Históricos. Es también doctora en Derecho y diploma de Estudios Avanzados en Historia Moderna por la Universidad Complutense de Madrid. Profesora titular de Filosofía del Derecho en la Facultad de Derecho de la misma universidad y ha sido vicedecana de alumnos y profesora visitante en numerosas universidades italianas como Udine, Pavia, Calabria, Bari y la Federico II de Nápoles. En 2016 recibió el premio Elías de Tejada de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas y publicado en 2016 con el título Preservar la monarquía, el tacticismo político, y en 2017 recibió el exacuo, el 8º premio de investigación de la Fundación Caballeros de Yuste, con un trabajo que ahora se presenta al lector bajo el título El pensamiento político del emperador. También tenemos con nosotros, como he dicho anteriormente, a Alejandro Rodríguez de la Peña. Alejandro es catedrático de Historia Medieval en la Universidad CEU San Pablo, es doctor cum laude en la Universidad Autónoma de Madrid, ha desempeñado diversos puestos científicos en la Universidad de Cambridge, tales como Visiting Scholar o Research Fellow. Fue miembro del proyecto de investigación A Genealogy of Morals, dirigido por el profesor Istvan Bacik de la Universidad Radboud de Nimega. Ha impartido ponencias en universidades de Portugal, el Reino Unido, Chile, Italia y Francia y ha escrito artículos y escribe para numerosos periódicos como son El Debate, La Íbera, El Mundo, La Razón o ABC. Es un estudioso interdisciplinar de la Antigüedad y la Edad Media, con especial dedicación a la tradición sapiencial cristiana y el Santo Imperio Romano Germánico, la historia de las ideas políticas, la cronística latina medieval, la historia de la ética de la violencia, la teoría de la monarquía universal y la teología política de la realeza medieval. Autor de varios libros, entre los que destacan Los reyes sabios, cultura y poder en la antigüedad tardía y la alta edad media, Sash Kings, Wisdom and Royal Power in Antiquity and Early Christianity, y otro de los libros es Iniquidad, el nacimiento del Estado y la crueldad social en las primeras civilizaciones, y el más reciente, publicado en el 2024, La Europa de Dante. Paso ahora la palabra a doña Consuelo Martínez Cicluna. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, para comprender, porque nosotros vamos a hablar en esta mesa de lo que son los precedentes, de alguna manera, para que España pueda desarrollar la obra que va a hacer en el continente americano, esa obra de la hispanidad. Entonces, hay que meterse en cuáles son los pilares fundamentales. Por una parte, el derecho romano, después de él, el trasunto del derecho castellano, y, por otro lado, lógicamente, el derecho natural. Esas son, y también la evangelización, lógicamente, la fe cristiana, sin la cual no se puede explicar nada en ese contexto, ¿no? Y esos serían, digamos, los pilares fundamentales para comprender. Hay una serie de conceptos clásicos también de la política que son los que España va a llevar, el concepto de legitimidad, entre otros, y que tiene diferentes fuentes. Roma nos va a dar, digamos, a esa Hispania
que es una de las provincias del imperio, Roma nos va a dar la posibilidad de distinguir entre la civilización y la barbarie. La civilización aparece ya como ese orden natural en las cosas y en las personas, dando a cada uno lo suyo, ¿no? El jus unquique tribuere. El dar a cada uno lo suyo, conforme al derecho, va a introducir en las relaciones sociales una regla objetiva de conducta que da a cada cual lo que le corresponde, frente a un modo de impartir justicia que antes no podía entenderse más que como vindicación. Roma va a implicar también ese salto trascendental en el conocimiento a través de una técnica jurídica apegada a la realidad. De ahí también esa técnica apegada a la realidad, que es uno de los fundamentos del derecho indiano. La res pública va a ser, junto con la comunidad de intereses, la voluntad de vivir conforme al derecho. Y España asumió la necesidad de vivir conforme al derecho, juridificó sus relaciones sociales, tuvo una administración que permaneció en lo esencial frente a las invasiones bárbaras y que fue el sedimento de la monarquía goda, pese a aquella lista interminable de reyes godos que hoy ya no forman parte de nuestra historia, porque a nadie de los jóvenes, hay algunos aquí que son alumnos míos, se les enseña toda esa lista de reyes godos. España se romanizó, se cristianizó después. Cuando ni siquiera Roma comprendía el testimonio de fe, fue ofreciendo la muestra y la sangre de algunos de los primeros mártires. España se cristianiza por obra de Santiago, según recoge ya la tradición de la Iglesia española desde el siglo VII. Y a Santiago se confía a España cuando sufre una invasión de la que solamente la va a salvar la fe. Según recoge Menéndez Pelayo en su magna obra, la cristianización se produce por varios puntos. Es posible la llegada, anunciada por él mismo en su epístola a los romanos, de San Pablo a la península, que algunos van a situar en Tarragona, así como la venida de 7 nombres enviados por San Pedro. La llama va a prender enseguida y prontamente se van a suceder los mártires en el acontecer de las distintas persecuciones emprendidas por los emperadores romanos. De una de estas va a surgir precisamente uno de nuestros santos más españoles en el saber popular, que es San Fermín, y que muere en el siglo III en Tolosa. La persecución violentísima de Diocleciano va a producir un testimonio vivo en el martirologio español. Con esto lo que quiero decir es que la fe se enraiza profundamente en la sangre española. Hasta donde la romanización no había llegado, llegó el cristianismo, y este cristianismo español fue claro y nítido frente a las asechanzas a la fe, y eso nos lo muestra el ejemplo del obispo de Córdoba, Osio, muerto a los 101 años, en esa época, en el año 357, que es el más firme valor de la Iglesia y que ayuda a la conversión del emperador Constantino, y nos dejó para la posteridad precisamente el credo de Nicea. Hoy que pretenden reducir la figura de Jesús humanizándola, hay que volver al Concilio de Nicea y recordar la consustancialidad, que es una obra hispana, de la misma sustancia que el Padre. ¿Quién nos iba a decir que Osio nos preparaba el camino para contestar a quienes manipulan la historia con el testimonio de la Iglesia primera, que desde el primer momento cree en la divinidad de Jesús? La naturaleza de Jesús es divina como la del Padre, según recogen los evangelios de los apóstoles. Pero será Nicea con Osio, respondiendo a una de las primeras herejías, el arrianismo, quienes redacten la fórmula perfecta del credo, resumen de la verdad teológica que conformó durante siglos la trama espiritual de España. Osio nos deja además un pensamiento firme frente al poder temporal. Y justamente esa idea de oposición a la tiranía, y que Osio manifiesta en una carta que dirige, Carta a Constancio, y donde él, que dice que ya ha sufrido otras persecuciones, señala la idea profunda de la legitimidad. Dice: yo fui confesor de la fe cuando la persecución de tu abuelo Maximiano. Si tú la reiteras, estoy dispuesto a padecerlo todo, antes que a derramar sangre inocente ni ser traidor a la verdad. Mal haces en escribir tales cosas y en amenazarme. Acuérdate que eres mortal. Esto es una idea que luego todos los reyes españoles lo van a tener. Teme el día del juicio, consérvate puro para aquel día. No te mezcles en cosas eclesiásticas, ni aspires a enseñarnos, puesto que debes recibir lecciones de nosotros. Confíote, Dios, el imperio, a nosotros las cosas de la Iglesia. El que usurpa tu potestad contradice a la ordenación divina. No te hagas de un reo de un crimen mayor usurpando los tesoros del templo. Escrito está: dad al César lo que es del César y dad a Dios lo que es de Dios. Ni a nosotros es lícito tener potestad en la tierra, ni tú, emperador, la tienes en lo sagrado.
Osio defiende la independencia del espíritu, que es una de las claves también para entender la obra de España en Hispanoamérica, ante las intromisiones del poder. Se encuentra en la tesitura de lo que siglos más tarde va a ser la vida de Santo Tomás Moro. Teniendo 100 años, cuando escribe esa carta, nos deja un legado nítido, no solo la separación entre los dos poderes, sino también la libertad de la conciencia que no puede traicionar a la verdad. Con semejantes pastores, el rebaño no podía apartarse de la verdadera fe. De esta suerte se conforman las fuentes de las que comienza a nutrirse el ser hispánico, la civilización que ofrece Roma, la cruz de Cristo y la influencia de la filosofía griega que nos llega por la vía de Roma y que incluso aparece en Osio cuando manda preparar una traducción del Timeo de Platón. Cuando Roma desaparece, lo que ésta ha representado de cara a la formación de España ha quedado ya en el fondo. España, sin serlo todavía, ha elegido una civilización y una fe. Hay que subrayar justamente que esa civilización y esa fe serán la clave para entender el proceso de españolización más tarde de la dinastía goda, extraña y ajena a la población hispano-romana. A San Isidoro debemos además la primera noción de lo que va a ser España y que nos explica también esa conformación de la monarquía hispánica y esa unión de esos pueblos que comienzan a integrarse dentro de esa monarquía, los pueblos de la hispanidad. En la historia de los godos, en ese prólogo que escribe San Isidoro, junto a elementos que son propios de la literatura religiosa de la época y otros que nos hablan de la exaltación de la tierra, del sentimiento de las gentes que forman la comunidad política, se encuentra otro elemento y es la idea de que, en suma, el elogio de la Mater Hispania tiene que ser un acicate para la conservación de la gloria y del honor. La comunidad política, a la que San Isidoro se refiere en las etimologías, rescata la idea ciceroniana de una comunidad conforme y ordenada conforme al derecho. Pero esa comunidad se explica, más que en los ríos, en los montes, en los aspectos geográficos, se encuentra en el sentir espiritual, en la idea de una trama espiritual, saberse herederos de generaciones anteriores, que es el fundamento para preparar la gloria futura. San Isidoro no solamente preserva el pensamiento atesorado para los tiempos de oscuridad, sino que prepara el camino por donde ha de discurrir la senda de España y lo que España debía de aportar al mundo. El elogio de España y el dolor por la pérdida de esta, de donde debe nacer la fuerza para recuperarla, van a ser los artífices para superar el acontecer que marca el inicio de una diferencia fundamental y que es la reconquista, de las que probablemente nos va a hablar Alejandro, que es nuestra diferencia esencial con el resto de los pueblos que formaron parte de la cristiandad medieval. España es ciertamente, en la visión isidoriana, una trama espiritual. Y eso es lo que explica también la formación de ese continente americano. Y ese es el sentido de la hispanidad en el momento actual, el sentido de una trama espiritual. El territorio, entendido como una mera demarcación geográfica o la raza, no constituyen una comunidad política. La comunidad viene configurada por una tradición, por un patrimonio espiritual que trasciende los territorios y aglutina las razas. Solo desde esa visión tiene sentido la América hispana y solo desde esa idea de tradición puede comprenderse también la gran resistencia de esa monarquía frente a la invasión islámica. Pueblos que quedaron desmembrados, separados por la presencia del Islam, mantuvieron una resistencia, no coexistencia de siglos, porque había un patrimonio espiritual que los unía con lazos más fuertes de aquellos que representa el territorio. Podían haberse sacudido el yugo de la presencia árabe en los diferentes pueblos, pero la unidad perdida no se habría recobrado si no hubiera existido el peso de una tradición jurídica, religiosa y cultural. Lo que distingue a un pueblo de otro es la tradición proyectada hacia el futuro, el legado que se transmite de generación en generación, pero que al tiempo se hace vivo y real, porque no puede consistir en mantener y en preservar de los cambios, sino en engarzar estos en el espíritu que define a una comunidad. La tradición de España venía de unas instituciones jurídicas comunes, de un cuerpo de pensamiento orgánico y vivo, del catolicismo como realidad y de formar parte, como antes de Roma, de una república cristiana. Los diferentes reinos medievales que en el suelo español se forjaron lo hicieron luchando, pero no tenían como objetivo la lucha por su territorio, sino la victoria por los restos de una tradición. Si no, es imposible comprender el peso de la Reconquista y es imposible comprender también cómo ese derecho castellano es el fundamento y es la idea fundamental del derecho
indiano. La reconquista es vista precisamente como un logro de unidad frente a la dispersión y la separación. Los reyes de la España medieval eran como San Fernando, y como él se definía a sí mismo, soldados de Cristo y alféreces de Santiago, y no podían sino formar parte de la cristiandad, de la Christianitas medieval, de un orden de sociedades configurado conforme a los principios del cristianismo. Eran herederos de la hispanidad forjada a través de las tres fuentes que habían modelado el ser de España. La reconquista, que empieza desde el mismo momento de la pérdida de España, representa el batallar espiritual en que se forma esta, la diferencia fundamental que la va a separar de los otros pueblos europeos, cuando también nos va a separar mucho más adelante de los otros pueblos europeos la labor que España realiza en Hispanoamérica, porque ninguno de los otros pueblos realizaron lo que realizaron los españoles, la creación de 40 universidades ya desde la segunda mitad del siglo XVI, la creación además de esas universidades conforme al patrón de la Universidad de Salamanca, que era nuestra alma mater universitaria. Y no solamente eso, la preservación de aquellos lenguajes, de esas lenguas originarias, a través de diccionarios y de gramáticas que van a ser las órdenes religiosas los que van a preservar. Esa imagen de Hernán Cortés de Hinojos ante la figura de ese franciscano, de esos 12 franciscanos, el número es además forma parte de una cierta simbología. Esos 12 franciscanos, que son los primeros que van a llegar, ¿para qué? Para convertir. Nadie pretende una labor de dominación si es creando universidades, escuelas, órdenes religiosas que llegan allí, etc. No es dominación. Y colonización no viene de Colón. Esto es un lenguaje y esto es una idea que nos viene desde el siglo XIX por la expansión precisamente colonial, que trae hambrunas, por ejemplo a Bengala, donde el tercio de la población se reduce y donde hay una hambruna que deja la tierra yerma. Esas son las explotaciones mercantiles que hacen los ingleses y que hacen los holandeses, con compañías mercantiles creadas desde comienzos del siglo XVII. La unidad política y territorial no vino en nuestro caso establecida a partir de pactos estratégicos o de meros acuerdos de voluntades, de matrimonios concertados entre dinastías, porque el más importante concierto de voluntades que tuvieron dos reyes de España estaba supeditado a recobrar el suelo de España palmo a palmo para la cristiandad. En nuestro caso, se supedita al hecho de la recuperación del solar patrio para la fe. Los lazos de unión de los pueblos que formaron parte de España van a ser la fidelidad a un mismo rey y la fidelidad a un Dios. Pero incluso esa primera condición puede cuestionarse si el rey no observa la segunda, la fe en el Dios, apartándose de las enseñanzas divinas. La legitimidad de ejercicio, que eso es lo que nos está enseñando el credo de Nicea y eso es lo que nos está enseñando Osio, esa legitimidad de ejercicio viene determinada por el hecho de la permanencia en el ámbito de la República cristiana. La reconquista marca por ello la primera etapa en la que se alienta la hispanidad, un problema con el que se enfrenta España a solas y que la va a marcar de forma definitiva. Esa reconquista confluye hacia la unidad, de la unidad territorial a la unidad religiosa, y sin esta última no puede concebirse la primera. Sin este guerrear por recuperar, por reconquistar para la fe, no puede entenderse España. Esto forma una suerte de pensamiento que va a ser desde San Isidoro hasta el pensamiento tomista a partir de la segunda escolástica y que confluye en esos escolásticos del siglo de oro. Las rupturas sucesivas del pensamiento orgánico de la cristiandad va a encontrar rápidamente una contestación en España. Para empezar, porque mientras esto se produce en Europa, en nuestra patria, hay un nuevo acontecer que marca una diferencia fundamental, como lo había sido la reconquista, ese descubrimiento del nuevo mundo. Mientras que Europa se pierde para la cristiandad, España gana otro mundo, gana otro continente, donde dar a conocer el mensaje de Cristo y donde deberá supeditarse esa primera conquista realizada por los españoles a las reglas y los requisitos de la legitimidad. De la encomienda se pasa a las leyes de Indias, de la llegada bajo las reglas de una conquista medieval al mestizaje y a la evangelización. Cuando en Europa se siente ya la influencia de cuanto va a suponer la formación de un pensamiento que no afirma ni siente la verdad, sino que gravita en torno a la duda, Montaigne dice que él duerme todas las noches sobre la almohada de la duda, apenas nacida España como unidad política vive lo que ya es un nuevo sentir espiritual, un sentir unitario que se ve proyectado hacia el exterior, hacia el imperio, hacia Europa y hacia América. En España la fidelidad al rey lo es en tanto se mantengan los límites establecidos por el ejercicio del poder.
La enseñanza tomista de que toda ley se ordena al bien común va a ser la condición precisa para sostener con otra serie de condiciones la subordinación a las leyes positivas creadas por el gobernante. Y esto es lo que explica, en definitiva, las leyes de Indias. Y así la dinastía que viene de Borgoña tiene que españolizarse para conservar el poder. Tiene que criarse entre cristianos viejos como Fernando, el hermano de Carlos y heredero del imperio, para responder a los sofismas teológicos con la sorna que da el haber superado una lucha por la fe durante 8 siglos. Nuestra obra no fue una obra, lo he dicho antes, ni de dominación ni de conquista. Mientras que en Europa alientan toda una serie de nuevos pensadores, en España la autoridad no nace de la imposición coercitiva, de un pesimismo respecto del ser humano, l'uomo triste de Maquiavelo, que no dejándole camino alguno a la esperanza, le abandona en manos del Estado. La escolástica salmantina, recogiendo el pensamiento de Santo Tomás, nos dirá que la ley, razón y voluntad se ordena al bien común y es promulgada por aquel que gobierna la comunidad. Pero a este que gobierna la comunidad, se le exige el cumplimiento de un deber para con los otros, buscar el bien de la comunidad de la que surge y con la que se encuentra en relación. Por eso podrá decir mucho más adelante, a comienzos del siglo XVII, en una de sus obras, Suárez, que si el rey su legítimo poder lo convierte en tiranía, abusando de él en manifiesta ruina del Estado, el pueblo podría hacer uso de su poder natural de propia defensa, pues de éste nunca se privó. La teoría del tiranicidio, por lo demás, la acuña un jesuita fundamental, que es el padre Mariana. La escolástica que interioriza las enseñanzas tomistas va a reconducir el camino por el que va a discurrir la presencia de España en el Nuevo Mundo, en aras del exacto cumplimiento de un deber para con el otro, que había dejado ya sentenciado en ese sentido la propia reina Isabel en su testamento, modelo de reina, modelo de monarca hispano. Dice la reina: nuestra principal intención fue la de procurar atraer a los pueblos y convertirlos a nuestra santa fe católica, darles además una identidad de personas de la que antes carecían. La escolástica ofrece ese cuerpo intelectual preciso de cuyas enseñanzas va a tener que nutrirse España para enfrentarse a Europa y para alzar el pabellón de la hispanidad. España se alza en la salvaguardia de unos valores de los que Europa no parece creer. Recién salida de la Reconquista se ve obligada a luchar por una nueva reconquista del espíritu. La tradición de la que se nutre el ser hispánico se lanza hacia el exterior. Ningún español del siglo XVI cree que España deba recluirse en el cultivo exclusivo de preservar lo que ella tiene. Los españoles, según Maeztu, ese gigante del espíritu que fue Ramiro de Maeztu, van a ser desconfiados en los hombres, seguros en el credo. No habrá confín donde no lleven el mensaje de Cristo. Las órdenes religiosas que llevan a España en el corazón trascienden las fronteras, llegan hasta tierras donde nunca antes había oído hablar de Jesús, fundan pueblos y establecen misiones, reducciones entorpecedoras de la voracidad mercantil, que un día ya rota la alianza entre monarquía y pueblo van a ser destruidas, expulsadas esas órdenes que podían haber obstaculizado la labor de destrucción de una revolución que lentamente se va a infiltrar por las venas de las élites intelectuales y políticas. La lucha en la que España se agotó fue la de servir de valladar frente a los ataques que contra el orden cristiano se iban produciendo en el germinar de Europa, en tanto que como fruto de esa misma visión se produce la expansión de la fe y la legitimación por la fe de la llegada a América. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Consuelo, tiene la palabra ahora el profesor Alejandro Rodríguez de la Peña. Muy buenos días. Lo primero, agradecer a Casa de Américas estar en este sitio tan fantástico. La verdad es que es bellísima esta sala. Un honor estar aquí. A Cefas también, veo aquí a Fernando Nistal. Muchísimas gracias. Y sobre todo a mi querida amiga Consuelo, que siempre cuenta conmigo para estas cosas. Es un privilegio, no sé, pero es un privilegio. Muchísimas gracias. Me pide que piense además, porque me ha pedido en numerosas ocasiones que piense cuestiones de edad moderna, y hay que agradecerle, al menos por mi parte, esa posibilidad, porque me ayuda a revisar mis planteamientos, a pensar de nuevo las cosas. Cada vez que vengo a uno de los congresos que ella organiza, es una oportunidad para pensar. Además, con un auditorio de este nivel, he de decir, antes de nada, creo que los juristas dicen lo de excusatio non petita, accusatio manifesta, pues yo, que no soy jurista, he de manifestar desde el principio que no tengo ni idea de derecho indiano.
seguro que en esta sala hay 40 personas que saben más que yo de derecho indiano. Pero algo sí sé de teología política medieval y de pensamiento político medieval. Y lo que voy a plantear es una reflexión que quizás sea útil a los especialistas que aquí se sientan sobre derecho indiano y lo que es la América virreinal. Creo que quizá les sea de cierta utilidad mi reflexión desde la Edad Media. De Reconquista no voy a hablar, porque ya lo he hecho en muchas ocasiones, igual que no voy a hablar de la idea de imperio de Carlos V, porque ya lo he hecho en numerosas ocasiones y además muchas veces a solicitud de la propia Consuelo. Voy a hablar de papado y dominio universal, en lo que tiene de relación con las famosas bulas alejandrinas, el debate sobre los justos títulos, la llamada duda indiana. Creo que esto puede ser de algún interés y es al menos de lo que yo puedo hablar con cierto conocimiento. Y en cuanto a Reconquista, me alegro profundamente de que Consuelo lo ha expuesto muy bien antes, luego las ideas esenciales sobre la conexión entre Reconquista y Conquista de América ya han sido trazadas. Remachar lo que ya ha dicho, no hay conquista de América sin Reconquista, cualquier medievalista lo sabe, no hay posibilidad de hispanidad sin Reconquista. España nace con la Reconquista y la hispanidad es fruto de la Reconquista, porque sin Reconquista no hubiera habido América, una América católica e hispana. Esto en el medievalismo creo que casi nadie ya lo discute. Lo ha dicho ya muy bien, simplemente remachar la idea. Pero como digo, voy a centrarme en otra cuestión. La cuestión de la jurisdicción pontificia por la cual los papas entregaron el mundo a españoles y portugueses. ¿Qué precedentes medievales tiene esta jurisdicción universal papal? Esto tiene que ver, por supuesto, con lo que en Edad Media llamamos plenitud o potestatis, en terminología contemporánea soberanía. Por supuesto, soberanía siempre entre comillas, concepto no medieval, pero para entendernos, que se basa en los dos principios de omnes judicat et nemine judicatur, es decir, aquel que juzga a todos y no es juzgado por nadie, y superior en non recognoscens, es decir, aquel que no reconoce otro superior que Dios nuestro Señor. Es decir, dos formas imperiales universales católicas, el papado y el imperio. Del imperio no voy a hablar, ya lo he hecho en numerosas ocasiones, y vuelvo a insistir, precisamente a invitación de Consuelo, voy a hablar del papado. Como cualquier cuestión que tenga que ver con el papado, hay que empezar con la idea de dónde viene teológica y eclesiológicamente la jurisdicción, la jurisdictio pontificia. Porque aquí hay una jurisdicción intra-ecclesiam que nadie discute. Bueno, hoy día todo el mundo discute todo, pero nadie discute ni siquiera hoy al Papa, intra-ecclesiam. Pero el papado medieval y el de temprana edad moderna, y de ahí vienen las bulas alejandrinas y otras bulas pontificias, reclamaba una jurisdicción extra-ecclesiam sobre los no bautizados. Bien, esta es la gran cuestión. Por supuesto, como es eclesiología, hay que empezar con la Biblia. Si uno analiza la Vulgata de San Jerónimo, la Biblia normativa del mundo medieval y moderno, uno se encuentra con que San Jerónimo, excelente latinista y buen conocedor del derecho romano, utiliza a la hora de traducir términos griegos y hebreos conceptos como imperium o autoritas, o incluso plenitud o potestatis, es decir, términos extraídos del derecho romano imperial. De hecho, llega a hablar, traduciendo de Deuteronomio 17:12, de imperium sacerdotis, el latín clásico, imperio sacerdotal, una autoridad universal, un principatum super omnem terram. Es decir, el papado tenía, y sobre esto he dado varias conferencias, aquí le dedico 30 segundos, simplemente mencionar que esto está muy estudiado por especialistas, Ullmann y otros. En el Antiguo Testamento, el papado tenía todo el fundamento teórico ya elaborado para reclamar una jurisdicción universal sobre toda alma de la tierra, no solo sobre los bautizados. Esta monarquía cristiana universal pontificia, porque es una monarquía universal, se basa en dos principios. Por un lado, la finalidad, lo que llaman los especialistas en pensamiento político el telos, palabra griega, significa finalidad, una finalidad sobrenatural, es decir, la salvación de todas las almas, basada en el Evangelio, id y predicad el Evangelio a todas las naciones. Esta salvación de las almas, este fin sobrenatural, necesita la paz y justicia universales para poder predicar el reino de Dios. La idea de garantizar la paz como manera de, Consuelo ha hablado de barbarie y civilización, de que la barbarie no impida el desarrollo
expansión, divulgación de la civilización cristiana. Por supuesto, reconociendo que el bautismo es una decisión libre, pero la expansión de la civilización cristiana exige paz y justicia universal y, por tanto, aquí habría una legitimación de la coerción. Y luego está el argumentum unitatis, el argumento de unidad. El cuerpo místico de Cristo es uno y solo puede tener una cabeza. Si se acepta, como se hará a partir de Ockham y los distintos pensadores heterodoxos medievales, que pueda haber iglesias particulares que son comunidades perfectas, usando la terminología de Santo Tomás de Aquino, mal interpretado, porque Santo Tomás de Aquino lo utiliza solo para la comunidad política. Si se acepta que pueda haber comunidades perfectas como iglesias particulares, lo que aquí tiene uno es el protestantismo. La iglesia es un solo rebaño, un solo pastor, una sola fe a nivel planetario. Argumentum unitatis. Esto en cuanto a eclesiología. Si nos vamos a la cuestión del dominio, a la jurisdicción, ¿qué nos encontramos? Que determinar la sede primada o primaria o primera de jurisdicción, es decir, a quién le compete la creación de leyes y el juicio supremo, sin que quepa apelación a una instancia superior, porque solo está Dios encima. Esto es, según Ullmann, el principal problema de la Edad Media. La Edad Media no debatió ninguna otra cuestión más que a quién le correspondía esa plenitud o potestatis, si al emperador o al papa. La potestas jurisdictionis, la plenitud o potestatis, si uno ha leído sobre pensamiento político medieval, es la obsesión del pensamiento medieval, pero al llegar a la Baja Edad Media, al siglo XV, momento previo a los descubrimientos, se puede dar por hecho que ha ganado la batalla ideológica el papado. Un papado muy debilitado por el cisma de Aviñón, pero que ha ganado la batalla de las ideas. Nadie le disputa al papado, se le empezará a disputar después, la Escuela de Salamanca, Francisco de Vitoria, que tenga esos justos títulos para otorgar jurisdicción a las monarquías. Es curioso porque ni siquiera en la época carolina ese nuevo intento de imperio universal, de monarquía imperial, discutirá al papado esa última jurisdicción. Es decir, la batalla de estas ideas medieval la ganó el papado, a pesar, como vuelvo a decir, que es un papado muy debilitado, no es el papado hierocrático de la plena Edad Media. Pero si uno mira a Aristóteles, la recepción aristotélica, no solo la tomista, sino otras, uno se encuentra con que aquí el pensamiento aristotélico católico intentará encajar esta idea de jurisdicción universal pontificia, empezando por el propio Santo Tomás, en el molde aristotélico, a pesar de que Aristóteles, como sabe todo lector aristotélico, solo reconoce 3 órdenes de jurisdicción, la civitas, en términos latinos, civitas provincia regnum, es decir, no hay jurisdicción universal en Aristóteles. El pensamiento aristotélico es antiuniversalista. Pero a pesar de ello, Agostino Triunfo, luego dar una lista, por ejemplo, habla de, a pesar de ser uno de los que hace recepción de Aristóteles, de una communitas totius orbis que está por encima del vicus, la civitas y el regnum. Por supuesto, communitas totius orbis que gobierna el papado. Por tanto, incluso el aristotelismo católico, empezando por Santo Tomás, en cuanto al imperio lo niega, salvo Dante, pero el aristotelismo católico tomista encajará en el esquema aristotélico una jurisdicción universal que, vuelvo a decir, no estaba en Aristóteles. Bien, esto nos lleva a ¿qué? Nos lleva a las consecuencias prácticas. Si la humanidad es un único cuerpo místico de bautizados o personas por bautizar, se infiere que es una corporación, una universitas, y por tanto está sometida a una única jurisdicción, una sola lex, un unicus principatus, y esto lo encontramos, voy a ser brevísimo, porque no quiero ser pesado, en distintas fuentes de autoridad medievales, empezando por Gregorio VII, que es el que inaugura este pensamiento, pero lo tenemos en el canonista Ivo de Chartres, en San Bernardo de Claraval, Erjo de Reichelsberg, Tomás de Canterbury, Hugo de Fleury, y luego, sobre todo, toda la elaboración de derecho canónico por parte de Inocencio III, Inocencio IV y Gregorio IX.
Si uno analiza derecho canónico del siglo XIII, vemos, a partir de los presupuestos puestos en marcha por Gregorio VII, que hay un régimen universale según el cual no hay distinción entre la salvación de las almas y los asuntos materiales, por ejemplo, propiedad, que conciernen a esas almas. De modo que el papado no solo dispone sobre la salvación de las almas, sino sobre la propiedad y derechos de esas almas. ¿Esto por qué es? Porque en principio va contra la idea de distinción entre los dos órdenes. Pues lo explica muy bien Inocencio III cuando dice que esto es a causa del pecado, ratione peccati. A causa del pecado, y esto lo elaboraron luego los canonistas, todo lo que hay en el orbe, orbis terrarum et universi habitan in eo, corresponde a la jurisdicción pontificia. Inocencio IV lo elabora más todavía diciendo, si Dios es el creador de todo el orbe, se colige que el vicario de Pedro, que es vicario de Cristo, mantiene jurisdicción sobre todo el orbe. Esto ya será puesto negro sobre blanco en las decretales de Gregorio IX, 1234, donde encontramos que esta jurisdicción ya es técnicamente desarrollada por los juristas, los canonistas de la sede pontificia. Efectos, como digo, efectos prácticos. Más allá de esta eclesiología, luego se añadirá la donación de Constantino, que se demostró falsa por Lorenzo Valla a finales del siglo XV, pero que durante toda la Edad Media será fuente de derecho. Documento falsificado según el cual Constantino el Grande le regala el Imperio Romano al Papa Silvestre. Pues bien, invocando todo esto, los papas, por ejemplo, disponen, y ahora sí hablar algo de reconquista, porque aquí hay un precedente respecto a América, que todos los territorios arrebatados al Islam por los reyes cristianos españoles, en principio son jurisdicción pontificia. Esto, por ejemplo, las cartas de Gregorio VII a Alfonso VI se introduce como idea, por supuesto, la corte de León y Castilla produce enorme sorpresa esta reclamación del Papa, donde afirma literalmente esto, que estás reconquistando es mío. Luego yo te lo voy a dar, pero yo soy el que te lo da, no solo la victoria de tus armas. No solo eso, reclama todas, luego hablaré sobre este tema, es fundamental, reclama Gregorio VII todas las islas del Mediterráneo, Córcega, Cerdeña, Sicilia, porque dice que según la herencia de Silvestre de San Silvestre a partir de la donación de Constantino, todas las islas mediterráneas y el mar Océano, en ese momento el Mediterráneo todavía, le corresponden a la autoritas petrina. De hecho, hay una fórmula de los canonistas que está tomada de nuevo del derecho romano, que nos la encontramos constantemente los canonistas a partir de las decretales de Gregorio IX, donde vemos fórmulas que son copias literales de derecho romano, de Código de Justiniano, donde vemos novi Roma subiaciat quibus terra servit mare fabit. Otra, un terra et pontus adoran, dominator in terra principatur in mari et imperat in utroque. Es decir, tierra y mar, la cuestión del mar, del océano, las islas, que para América será fundamental. Esto lo encontramos, como digo, juristas, canonistas y pensadores aristotélicos tardíos. Si nos vamos, por ejemplo, a lo que es las bulas alejandrinas, la bula Inter Caetera Divinae, por ejemplo, del Papa Alejandro VI, 4 de mayo de 1493, ¿con qué nos encontramos? Voy a ver si encuentro la cita. Nos encontramos con que está desarrollando, a ver si he perdido un segundo, he perdido la cita, un segundo. Tengo aquí una cita de una bula pontificia medieval, aquí está, sobre la cuestión de terra marique. Vamos a ver, aplicado a Córcega y Cerdeña, se dice que igual que la tierra corresponde a los reyes, el mar le corresponde a los papas. La cita es imperare posit terra et mari, es decir, la fórmula está de tierra y mar. Tierra y mar. El mar, el océano, las islas son, por definición, parte de la jurisdicción pontificia, igual que ese género humano situado extra ecclesiam, con el cual ahora hay un encuentro fuera de las fronteras de la cristiandad. Esto, por supuesto, lleva a una ordenación geográfica del espacio, lleva a una forma jurídica de ver el mundo recién descubierto, y vuelvo a insistir, hay teología, eclesiología, teología, derecho romano. Por ejemplo, en Bartolo y en Baldo encontramos un eco de todas estas ideas y, por supuesto, derecho canónico propiamente dicho. Bien, por supuesto, todo el mundo sabe perfectamente que Francisco Vitoria y su escuela rechazan esto.
Pero no se nos oculta que los primeros títulos de legitimidad de la empresa de América son las bulas pontificias. Luego, le corresponde a los especialistas, vuelvo a insistir, yo no lo soy, determinar en qué medida las bulas pontificias son más, menos decisivas, pero ahí están y juegan un papel. Bulas que hablan, vuelvo a citar la bula de 4 de mayo de 1493, los reyes de Castilla, son dominus cum plena liberat omnimoda potestate, autoritate et jurisdictione. Potestas, autoritas et jurisdictio, da el Papa a los reyes. Para tener libertad de emisión, para que haya liberum commercium, o liberum commercium en latín eclesiástico. Y esto, voy a acabar con una reflexión, esto en principio rompe con nuestro pensamiento, que como ha dicho muy bien Consuelo, procede esencialmente de la Escuela de Salamanca, Francisco de Vitoria y otros, respecto a un ius gentium, donde no hay un poder universal que otorgue o quite. En principio nuestro esquema mental es, hay una serie de poderes en principio de igualdad y no hay uno por encima que quite y dé. Bien, la cuestión es, estas rayas, término muy de castellano medieval, en la Edad Media castellana, las rayas con Y, son las fronteras. No había, la palabra frontera no se usaba, son las rayas. Estas rayas que trazan los papas, sus bulas, distintas bulas, Julio II, Alejandro VI, en fin, son, en principio, cuestionables desde un punto de vista como el nuestro, el actual. Pero habría que hacer una reflexión sobre si las llamadas Amity Lines del derecho internacional del 17 en adelante, o de finales 16, mejor dicho, en adelante, estas líneas de demarcación de territorial son, desde el punto de vista, ahora hablo de la ética, porque soy lego en derecho, desde el punto de vista de la ética, son más morales. ¿En qué sentido? Que este derecho de gentes que establece líneas de demarcación, reparto de territorios, ya no por una autoridad universal que dé o quite, sino por tratados o guerras justas entre ellos, al final tiene que ver con el derecho al más fuerte. Y voy a citar a alguien, luego diré quién es, que creo que da en el clavo sobre esta cuestión. Cito. La consecuencia de esta delimitación de espacios libres, reconocida por gobiernos cristianos, fue una tremenda alteración general de todos los principios tradicionales, espirituales y morales. Una catástrofe que se refleja en todas las nuevas teorías y formulaciones del siglo XVII, o sea, las modernas ideas que rompen el marco de las viejas fórmulas precedentes de la antigüedad o la Edad Media cristiana. Porque también se rompe con la antigüedad clásica, no solo se rompe con la Edad Media. En primer lugar, ha de mencionarse la famosa frase de Pascal, y cita a Pascal, este autor: un meridiano decide sobre la verdad. No se trata de semejantes banalidades, sino más bien del hecho, conmovedor para un hombre que razona como Pascal, de que soberanos y pueblos cristianos habían llegado al acuerdo de considerar como inexistente, para determinados espacios, la diferencia entre justicia e injusticia. El meridiano de Pascal no es en realidad otra cosa que el meridiano de las líneas de amistad de su época, que efectivamente abrió un abismo entre la libertad, o sea, la ausencia de derecho en un Estado natural, y el ámbito de un Estado civil ordenado. Por supuesto, con las consiguientes consecuencias para los nativos e indígenas. Esta ley del más fuerte, denunciada por este autor, no es el planteamiento pontificio y, por supuesto, no es el planteamiento de la Escuela de Salamanca, basado en la guerra justa y en el derecho internacional. Pero abandonar la jurisdicción pontificia universal, más allá de todo lo que el edificio jurídico magnífico construido por la Escuela de Salamanca, pudo acabar llevando a esta otra forma de ver las cosas, donde a partir de cierto meridiano se puede cometer cualquier brutalidad, no por parte de la monarquía hispánica, por supuesto, hablo de, nosotros tenemos las leyes de Indias, digo, para otros poderes que sí eran realmente coloniales, no como la monarquía hispánica, y esto es importante. Si uno se fija, en cambio, por ejemplo, en el Tratado sobre las Islas de Bartolo de Sassoferrato, en la bula con diversas de Nicolás V, en las bulas de Calixto III, la de Alejandro VI, las bulas alejandrinas, las de Julio II,
uno se encuentra otro planteamiento. Hay una jurisdicción universal, no hay una línea a partir de la cual esté todo permitido. Lo mismo que vale para la cristiandad europea, vale para la cristiandad ultramarina. Y creo que esto tiene un fundamento ético más fuerte. Que, por cierto, quien decía que vino la catástrofe cuando esto se terminó es Carl Schmitt, no lo dice cualquiera. Y, por supuesto, no es español, lo dice alguien que no es español. Termino, última idea. ¿Cuál es el punto débil de este planteamiento universalista pontificio y que hizo que probablemente acabara en el más absoluto desprestigio y que la vía que incluso los católicos hemos aceptado es la de la Escuela de Salamanca, que es antiuniversalista? A pesar de que, o sea, Ius Gentium universal, pero es antiuniversalista en el sentido de que no reconoce un poder universal. Pues bien, el punto débil lo señaló con su habitual ingenio un personaje que me parece particularmente detestable, pero que en esto, como en tantas cosas, demostró su ingenio, que es el rey Francisco I de Francia. Seguro que todos ustedes conocen la cita. Cuando Francisco I de Francia habla del testamento de Adán, refiriéndose a la bula de Julio II, donde se reparte el mundo entre españoles y portugueses, o se confirma el reparto del mundo entre españoles y portugueses, dice: el sol luce para mí como para otros. Querría ver la cláusula del testamento de Adán que me excluye del reparto del mundo y les deja todo a castellanos y portugueses. Este, evidentemente, fue el punto débil del planteamiento universalista pontificio, la ironía sobre el testamento de Adán. Pero yo hago mía la conclusión de Carl Schmitt. Desde el punto de vista de una ética cristiana, el universalismo pontificio, al no establecer líneas de una humanidad y otra humanidad, incluir a los bárbaros en la civilización, fue el legítimo heredero de esa Roma civilizadora. No hay nada que se parezca más a la obra civilizadora de Roma que la de la hispanidad. Y lo otro, para mí, es mi opinión, muy discutible, fue un retroceso. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. ¿Hay alguna pregunta? Espera que hay un micrófono. Sí, porque si no es difícil. Muchas gracias. La doctora Consuelo, si no estoy equivocado, ha puesto en contexto estupendamente desde mi punto de vista ha hecho una introducción de cómo se ha producido la penetración de la cultura cristiana con el derecho romano en Iberoamérica y una quizá solapada, desde mi punto de vista, un solapado contacto con unas ideas de Julián Marías, un vuestro filósofo. Me pregunto y le pregunto si estos fundamentos que usted tan perfectamente ha dibujado, al venir menos a primeros del siglo XIX, no han creado la que alguien llama la edad medieval de Iberoamérica. La separación, las independencias, se refiere. Y las guerras civiles. Y las guerras civiles, porque efectivamente, bueno, aquí hay muchos profesores hispanos, catedráticos, que pueden hablar, ¿no? Celebramos hace poco lo que fue el centenario de la batalla de Ayacucho, donde aquello fue una verdadera guerra civil, porque había indios en el ejército real como había criollos que propugnaban la separación. Hay que entender también en ese contexto de lo que son las independencias americanas una idea que evidentemente no es nueva, ni es tampoco original mía, pero que mantienen muchos historiadores también. En momentos de crisis de lo español, en las profundas crisis por las cuales España atraviesa,
que, por ejemplo, un historiador recientemente fallecido, un medievalista estupendo como Luis Suárez, hablaba de los 98 que explican España, ¿no? Los 98, que es el 98 de la muerte de Felipe II, que es el 98 posterior de la muerte de Carlos II, el testamento dejado a los Borbones, lo que es la monarquía hispánica, es también todas esas crisis que se producen. Y otro de los 98 es eso que germina, esa penetración, digamos, de la Ilustración, la Revolución, etcétera, que penetra en lo que son las independencias americanas. ¿Y qué es la crisis? Porque esto acontece en qué momento determinado. Acontece en un momento en el que lo que se produce es la invasión napoleónica, en una guerra que va a durar 6 años, que por cierto nadie nos dice que nosotros fuimos los que primero vencimos a Napoleón. Parece que fue el general Invierno de Rusia. No, fueron los españoles con esa guerra de guerrillas, ¿no? Y en ese momento donde se han producido ya las abdicaciones de Bayona, donde Carlos IV y Fernando VII abdican de sus derechos legítimos a la corona en la figura de Napoleón. Es en ese contexto en el que se producen las independencias. ¿Qué habría sucedido? No sé si estoy respondiendo o no a su pregunta adecuadamente. ¿Qué habría sucedido? Vamos a hacer un poco de historia-ficción. Si eso no se hubiera producido, si no hubiéramos estado en ese momento de crisis de lo hispánico, si no hubiera sido que el regente que se queda en Madrid, porque le han dejado Carlos IV, Fernando VII, que ya habían abdicado, hemos dicho, se sube en un carromato y tal y dice, señores, nos veremos en el Valle de Josafat. Y deja Madrid abandonado a esas fuerzas napoleónicas, que por cierto retrata estupendamente Eugenio d'Ors, esos fusilamientos en el cuadro que recordamos todos del 2 de mayo, etcétera, los fusilamientos de Moncloa, y dice, ese español moreno, bajito, que se alza, se abre el pecho y que proclama lo que es la libertad del pueblo español, ¿no? Pero si eso que defienden los españoles de a pie, y estamos pensando en que siempre son los españoles de a pie, en ocasiones, los que tienen la conciencia de ser verdaderamente una comunidad política. Si eso, que es ese momento de crisis de la comunidad, de crisis de España, hubiera producido, se hubieran pergeñado o se hubieran producido las independencias americanas, ¿hubieran sido en ese momento o hubiera sido quizá más tardíamente? Es en un momento de crisis en el que germina esa independencia, que es efectivamente una guerra civil. Yo no sé si estoy respondiendo a su pregunta porque creo que me he ido. Me ha dado la sensación. ¿He respondido adecuadamente? No lo sé. Usted... Vale. Vale, pues me alegro porque le veo como, en fin, ha dicho que antes perfectamente, estupendamente, debe ser el único fan que tengo en la sala. Pero bueno, yo soy muy espontánea, se dará usted cuenta y el público que yo no tengo filtros porque además no tengo edad para tenerlos. Ya a estas alturas digo lo que tal, la libertad, la conciencia que es el sagrario de la libertad, eso lo decía el cardenal Newman y yo lo tengo grabado a hierro y fuego. Y a ver... Gracias. Ha hecho usted referencia en su contestación a un tema para mí fundamental, que usted habla italiano, ¿verdad? Usted es italiano, pero ¿de qué parte de Italia tan estupenda será usted? Umbria. Oh, de la Umbria. Bueno, yo digamos que Italia, lo voy a decir delante de peruanos porque Lima es mi segunda casa y tal, pero Italia es mi país de acogida. Realmente, porque donde yo he publicado, me han traducido, me he encontrado mejor, ha sido en Italia. Es mi segundo país. Y el Cicluna también procede por una cierta tal. Pero bueno, dígame usted. Usted ha hecho referencia a la Ilustración. Sí. ¿Es este el punto más crítico? El punto más crítico en que en la ruptura de un cierto pensamiento, no, digamos que esas rupturas se producen ya con anterioridad. Antes he hablado de Maquiavelo, ¿no? Es Elías de Tejada, uno de los autores que fundamenta las claves en esa ruptura que se va fraguando de lo que es la cristiandad, y que empieza con Lutero.
Es decir, Lutero que se alía con el nacionalismo alemán. ¿Para qué? Para contrarrestar el poder absoluto del emperador. Sin esa alianza entre el luteranismo y esos príncipes alemanes, probablemente el luteranismo no se había expandido como se expandió. La guerra, los conflictos políticos religiosos en Europa, para Geoffrey Parker, que es un estupendo historiador, dice que son la primera guerra mundial, porque es así, son conflictos religiosos. Bueno, pues es Lutero, es Maquiavelo, es el planteamiento maquiavélico, y que hay además una contestación por parte de España a ese maquiavelismo que se introduce, que además, frente a lo que nos han dicho, en la propia mesilla de Felipe II se encuentra, porque es un hombre profundamente conocedor, o sea, no es esa imagen distorsionada que nos ha llegado de Felipe II, siempre vestido de negro, hombre taciturno, etcétera. Es un burócrata, es un trabajador incansable al servicio de la monarquía hispánica. Pues tiene en su mesilla tiene una traducción de la obra de Maquiavelo. Bueno, pues es Maquiavelo, es Hobbes, el planteamiento del Leviatán, la idea del Estado, es Lutero, son diferentes fracturas que se van produciendo en el pensamiento. La Ilustración, digamos, por cierto que la Ilustración, o digamos el desarrollo de esa Ilustración, convive con el terror, convive con la exterminación de los campesinos vandeanos católicos, convive con el exterminio de los sacerdotes, los que no son juramentados. Entonces, todo eso hay que decirlo, ¿no? Porque hay que ver toda la realidad del momento. Entonces, esa Ilustración que comienza a lo largo del siglo XVIII, claro que se introduce en España y claro que llega a España. Y resulta que en las universidades españolas, una asignatura que se daba en el bachillerato, digamos, de la época, es un derecho natural y de gente siguiendo ¿qué? No la escuela de Salamanca, sino siguiendo extrañamente todas esas traducciones que ya se habían desarrollado de Rousseau, de Montesquieu, que habían llegado, ¿no? Y de toda esa Ilustración, todo el saber enciclopédico. ¿La enciclopedia qué es? La enciclopedia ya es una manipulación del conocimiento y del saber, porque es recoger el saber compendiado desde un punto de vista del concepto de ideología, que es cuando aparece justamente entonces, en esa Ilustración. La noción de ideología francesa nace justamente con la Ilustración, y los saberes se compendian desde un punto de vista de predominio de la ideología. No sé si le he contestado, me he ido por la... Ahí voy. Y la referencia al terrorismo, no puedo no recordar Terrorismo. que Al terror. al terror, Al terror jacobino. que don Gabriel García Moreno en Ecuador, Sí, estupendísimo presidente de Ecuador. un ejemplo muy claro de actuación de los, entre comillas, ilustrados. Bueno, ya. Okay. Muy bien, Muchas gracias. Doctor Rodríguez, acá. Me ha parecido muy interesante su ponencia. Salamanca va a rechazar la potestad universal del Papa, pero no en términos espirituales. Es decir, finalmente no hay nada, dice Victoria, y bien, bueno, en la Nueva España se va a decir mucho, no hay nada que justifique la dominación territorial. Será tanto como renunciar a la potestad del mismo rey, ¿no? Pero en términos espirituales, la ley primera de las leyes de Indias marca la donación pontificia en términos espirituales como el fundamento de la legitimidad. Y luego todo el debate en torno a los justos títulos que va sobre Solórzano y Pereira, que creo que es el que más profundamente desarrolla el argumento, retoman toda la parte espiritual, es decir, la monarquía misionera por mandato pontificio. Nada más una cuestión, porque me ha parecido muy interesante la ponencia y cómo la modernidad, la confesionalidad, finalmente acomoda el mismo argumento de otra manera, ¿no? Eso y el desarrollo del derecho natural y la dignidad de la persona como el centro mismo de la posibilidad de un poblamiento, y se llamaban pobladores, no colonizadores, pero sí hablan de una conquista, ¿no? Es decir,
Pues me ha parecido muy interesante, le veo una solución de continuidad muy bonita y le agradezco mucho el esclarecimiento. Muchísimas gracias, profesor. Pues no tengo nada que comentar, estoy completamente de acuerdo con lo que ha apuntado. Creo que enriquece lo que yo he dicho, así que muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Yo quería hacer una pregunta a Consuelo, porque lo ha mencionado de pasada hablando de la jurisdicción universal, y si nos podía hablar un poco de lo que suponía o de lo que pretendía Hugo Grocio. Bueno, Hugo Grocio, que es ese holandés llamado Hugo van der Groot, al que se reputa como el creador del derecho natural y de gentes, la libertad de los mares, etcétera, no dice nada que los españoles no hayan dicho previamente y que no hayan dicho con más sentido. Porque él lo hace desde un punto de vista abstracto, cuando los españoles lo que hacen es trabajar empíricamente. Hay que recordar, claro, si hoy hiciéramos esto en la Universidad Española, nos encontraríamos con que no va nadie, pero las relecciones teológicas se llaman relecciones porque se daban en días festivos y porque eran clases que se daban sobre problemas concretos. El problema de España en el Nuevo Mundo es un problema empírico, es un problema práctico, es un problema de dimensiones reales. Y Hugo van der Groot lo que está escribiendo, ese Hugo Grocio latinizado, lo que está escribiendo es sobre la libertad, ¿no? En esa libertad de los mares cualquiera puede llegar, etcétera. ¿Qué es lo que está haciendo en definitiva? Está justificando la Compañía Holandesa de las Indias Orientales, que es una compañía que se funda a comienzos del siglo XVII. Y eso es diferente. Es diferente de lo que es la Escuela de Salamanca y de lo que es el Padre Vitoria, porque está al servicio, su derecho natural y de gentes, está al servicio de esa posibilidad de llegar en los barcos y comerciar y romper, por supuesto, con ese monopolio de las especias que era lo que mantenían los portugueses. Lo que pretende es una justificación, primero en abstracto, pero está dirigido al servicio ya de Guillermo el Taciturno y todos los posteriores de la Casa de Orange. Ese es el planteamiento. Mientras que hay que recordar, todo lo que hace la Escuela de Salamanca es una limitación del poder temporal. Y por eso, aquí tenemos a Mauricio, que ha escrito, Mauricio Novoa, que es también ponente en este congreso y que tiene un libro fundamental sobre una figura jurídica que solamente se puede explicar en el contexto de la monarquía hispánica, que es la figura del protector de indios y que no existe en ningún otro tipo de imperio coetáneo de la monarquía hispánica. Es decir, crear una figura en la cual haya una protección concreta de los indios. Y hablando de esas independencias, en esas independencias resulta que la propiedad que era comunal pasa a ser propiedad privada. Y quienes más pierden justamente con ese cambio y con esa transición van a ser los indios, porque aquello que les pertenecía resulta que queda en manos de unos pocos, que son los que más ganan. El latifundio, que son los que más ganan con esa independencia de la América hispana. Son los que se quedan con todo. Perdone, sí. De ahí viene un problema enorme para Iberoamérica. Los italianos, como vemos, son persistentes. Que es el patrimonialismo de las élites y de los flujos económicos mandado por sabemos quién, por personas, números limitados. Y uno de los problemas de los gobiernos de Iberoamérica actuales es el patrimonialismo. Bueno, también, esto lo decía un estupendo maestro que se nos acaba de morir en diciembre, que era Dalmacio Negro, uno de mis maestros, que tiene un libro fundamental que es La ley de hierro de la oligarquía, y que es aplicable incluso también a sistemas representativos, como ya sabemos. Bueno, pues muchas gracias, Consuelo, muchas gracias, Alejandro. Y si no hay ninguna otra pregunta, pues vamos a pasar ya al café, que está aquí en la sala contigua.